Usted y yo juntamos las palabras para encontrar la verdad. Este es su programa. Le invito a participar. 7 de la mañana con 38 minutos. Amigos, amigas oyentes, ustedes han escuchado todas nuestras frecuencias en el territorio nacional y en el ámbito internacional. Para todos nuestros compatriotas que viven fuera del país, nos pueden escuchar a través de www.radiocatólica.org.es. Nuestro invitado en el estudio, el doctor Manuel Peña, representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana en Ecuador. Bienvenidos a usted, doctor, y quisiera iniciar esta entrevista consultándole, ¿ustedes manejan cuántos proyectos y programas en nuestro país? Bueno, en realidad, buenos días a todos. La Organización Panamericana de la Salud, bueno, es un organismo multilateral y donde los países son los integrantes de ella, y tenemos un amplio proyecto, digamos, de cooperación con el Ministerio de Salud y otras instancias vinculadas al sector salud y al desarrollo. En general tenemos, diversos proyectos, un gran espectro desde lo que van desde los sistemas y servicios de salud, todo el componente de las enfermedades, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, todo el tema del desarrollo comunicacional en función de la salud, promoción de la salud, en fin, es un amplio espectro. Y tenemos una interacción no solo a nivel del país, sino con todos los demás países miembros. Doctor Manuel Peña, para un representante de estas dos organizaciones en nuestro país, debe ser bastante complejo, por ejemplo, el momento que se empieza a abordar y a tratar enfermedades que existen, en este caso Ecuador, por ejemplo, enfermedades virales, tropicales, transmisibles, emergentes, crónicas, cardiovasculares, enfermedades que son desatendidas. ¿Cuáles de estas de alguna manera inquieta más a la OMS y a la OPS? Bueno, en realidad lo que se hace es tratar de identificar cuál es la situación de salud de los países. Una vez que usted tiene eso, no solo se identifica la enfermedad puntualmente, sino se ven cuáles son los factores que las causan y sobre todo los factores que subyacen a ella. Y aquí el enfoque de los determinantes sociales nos permite tener una acción mucho más integral, porque usted atacando los problemas de raíz, o sea, los elementos de los determinantes, usted puede prevenir y controlar diversas enfermedades de manera simultánea. Yo diría que todas las enfermedades son de importancia por el hecho de que afectan la calidad de vida y tanto del individuo, de la familia, de la comunidad. Claro, el Ecuador, como un país que ha tenido un desarrollo progresivo, está enfocando sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles. Son las causas más importantes de muerte, discapacidad y enfermedad en el país. Y ahí hay un grupo importante como son los infartos del miocardio, el tema de la trombosis cerebral, la hipertensión arterial, la diabetes, que es uno de los problemas que cada día está aflorando más en los países de América Latina. Y todos estos están muy vinculados a estilos de vida, las condiciones de vida poblacionales, cambios en los patrones alimentarios, reducción de actividad física. Y está el otro grupo de enfermedades transmisibles, que precisamente en el Día Mundial estamos celebrando sobre enfermedades transmitidas por vectores, que son aquellas que son propagadas por algunos organismos que tienden que también son de importancia. Y Ecuador está mostrando muy buenos resultados en el combate de algunas de estas enfermedades. Por eso es que el eslogan que ustedes tienen para el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, es pequeñas picadas, grandes amenazas. Así efectivamente, porque ustedes se dan cuenta que pequeños animalitos, insectos o caracoles son capaces de transmitir enfermedades muy graves. Usted se ha referido hace un instante sobre los determinantes sociales en la salud. Un determinante social puede ser, por ejemplo, la infraestructura sanitaria, la dotación de agua potable en una ciudad, en un pueblo. Sin ello, obviamente, no existe salud. Claro, pero nosotros ¿O la salud es mucho más precaria? Tiene toda la razón, pero nos buscamos más, por ejemplo, aquellos macro determinantes. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza a veces se define como un problema financiero, sobre todo los bancos. Según la entrada, el insumo, la proporción económica financiera que tiene una población. Pero también la pobreza está asociada al nivel educativo, al acceso a los bienes públicos, etcétera. Y ahí nos enfocamos mucho el tema educativo. En los estudios que se han hecho se ha visto que la educación de la familia es la determinante más crítica en la explicación de muchas de estas enfermedades, la desnutrición, etcétera. Por lo que implica el cuidado, el afecto, el cariño, la estructura familiar como tiene que desenvolverse para lograr una vida saludable. Por supuesto,
la infraestructura sanitaria, hay otros, pero tratamos de ver aquellos en los que en el corto plazo uno puede hacer transformaciones. Sé que las comparaciones son antipáticas, pero a veces son necesarias en la vida real, Sí. doctor Manuel Peña. Chile acaba de tener un nuevo terremoto, lo tuvo ya hace unos cuantos años. Al mismo tiempo, a la par, lo tuvo Haití. Así. Y mi pregunta y mi preocupación surge, ¿la vulnerabilidad a desastres puede encarecer la salud de las personas? Y quiero puntualmente mencionar Haití y Chile, por ejemplo, las dos comparaciones. Chile ha sabido salir adelante, Haití hasta ahora necesita ayuda. Claro, pero el tema de eso también hay que verlo en un contexto histórico. Haití ha sido un país muy explotado por muchos, o sea, fue el primer país que se liberó de las colonias europeas en el hemisferio occidental. Sin embargo, ha habido un componente histórico de pobreza, de racismo. Fue un país que fue donde llegaron los primeros esclavos prácticamente en la región de las Américas. El tema de educación también. Y el tema de educación, pero también es la pobreza, la explotación histórica que ha habido, que ha hecho que es un país muy estigmatizado. Entonces esto ha llevado consigo, efectivamente, como usted señala, a una mayor vulnerabilidad poblacional y hace que esto está asociado. Primero, fue el terremoto, pero después conllevó todo el tema ambiental, la epidemia de cólera. Es un país que también está, atacado frecuentemente entre junio y noviembre por huracanes. En fin, es una constelación de factores. Chile tiene otras condiciones, climáticas incluso. No es lo mismo un país subtropical, como es el caso de Haití, que un país templado, de clima templado, como que también influye. Ya estamos viéndolo con el cambio climático. Son muchos factores, usted tiene toda la razón en eso. Doctor Manuel Peña, la respuesta del sistema de salud de cualquier gobierno, de cualquier país, si es oportuna y eficaz, coadyuva en la salud de sus habitantes, pero si es tardía, ¿qué ocurre? Mire, el tema es el siguiente, y esto hay que verlo en el marco de la Convención de los Derechos Humanos. Hay toda una serie de derechos humanos, sociales, que son imprescindibles, de ahí sale la declaración. Pero los más importantes es el derecho a la vida, el derecho a la salud, y que estos están por encima de otros tantos derechos. Efectivamente, no es una responsabilidad, es una obligación de los estados velar por el tema de la prevención de la salud y tratar de generar el desarrollo. Es directamente proporcional a la responsabilidad individual, social y particularmente de los gobiernos. Vivimos un siglo XXI, los habitantes del mundo, y particularmente yo me he quedado sorprendida. Hace pocos días le tuve aquí a una funcionaria del Ministerio de Salud cuando habla de que todavía existen casos de tuberculosis en el Ecuador. Y yo sinceramente pensaba que esto ya había desaparecido. Pero ¿cómo explicar que en un mundo tan globalizado, con tanta tecnología, con tanto adelanto, aún tengamos casos de tuberculosis? Sí, mire, esa es una de las enfermedades que podemos decir que es de la agenda inconclusa, o enfermedades no olvidadas, pero sí enfermedades que no han tenido realmente una proyección en la solución de este problema. La tuberculosis es una enfermedad típica de la pobreza. Si usted va a analizar generalmente, en la mayoría de los casos, los individuos que sufren de esta enfermedad, uno verá que está relacionada con pobreza, bajo ingreso económico, mala alimentación, sobre todo también condiciones de vivienda inadecuadas, poca ventilación, humedad, muchas veces ambientes oscuros que facilitan la proliferación de las bacterias, el bacilo de Koch, que es el encargado de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, es una enfermedad clásica. Además, hay veces que la promiscuidad en el mismo espacio familiar, la transmisión que existe a través de las gotas de flujo y todo el sistema respiratorio, es una enfermedad típica. Hay países de América Latina, no estoy haciendo un elemento comparativo como diciendo, bueno, no estamos tan mal. Ecuador efectivamente tiene un proceso, ¿no?, donde se está trabajando notablemente en esto, pero está surgiendo lo que le llaman la tuberculosis multidrogo resistente, o sea, este bacilo se adapta a las condiciones de los antibióticos que hasta ahora ha usado y se hace resistente. Y eso es una tendencia que se ha visto. Por suerte acá se está trabajando mucho en eso, se trata de mantener la responsabilidad individual y también del servicio de salud para que la persona evite caer en esta drogoresistencia, pero es una gran tarea. Hay otros países que están en una situación muy peor, el caso de Perú, por ejemplo, hay campañas muy grandes, pero usted ve que se tiende a focalizar en los sitios más pobres de los países y en zonas de rurales. Su experiencia, por la función que usted desempeña, doctor, y por su conocimiento,
En Ecuador, ¿la tasa de médicos por habitante ha crecido? Y quisiéramos conocer también cuál es el porcentaje de camas hospitalarias en nuestro país, por ejemplo. Bueno, mire, el tema de la cobertura universal de salud es una de las prioridades que existe. Y aquí en Ecuador hay un proyecto, sobre todo en el desarrollo de talentos, que precisamente está tratando de llevar a cabo un proceso de ampliación de toda la cobertura médica. Y es importante, y no solo es la cobertura médica numérica, sino es la calidad de atención que hay que brindar. Se insiste mucho en el tema de la calidad, la actualización de temas, la existencia de guías terapéuticas, que recientemente hay un proceso que la señorita ministra Karina Vance la lanzó recientemente, el Día del Médico de Ecuador, y toda esta serie de procesos. Pero el tema, más que el número nacional, está en el gran reto de dónde es que están estos médicos distribuidos. Porque usted ve que generalmente usted va a Quito y hay zonas donde la densidad de médicos es increíble. Está saturado. Sin embargo, puede ir a otras áreas rurales, como pasa en todos los países. Yo le digo que eso ocurre hasta cualquier país. Y no hay ningún médico. Y sobre todo especialidades médicas que son críticas. Por ejemplo, la ginecobstetricia, la atención durante el embarazo y la del parto. ¿Cuántas muertes son prevenibles justamente por la existencia, ya sea de médicos, de personal de salud en general, enfermeras y otros profesionales? Eso es uno de los retos críticos que hay. Yo en la cifra no quiero pecar de darle una cifra incorrecta sobre camas hospitalarias. Yo creo que hay un proceso gradual de ampliación de esto, pero sobre todo en los lugares más críticos, que yo creo que es el reto. Ha sido un gusto poder dialogar con el doctor Manuel Peña. Esta es su casa, doctor. Conoce ya el camino. Él es representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Él es representante aquí en nuestro país. 7:50 y de inmediato con nosotros el ex canciller de la República, el doctor José Ayala Lazo, y con él vamos a hablar del tema Venezuela.